bienvenidos. ¿Cómo anda la gente? Hoy en esta previa del Rayados contra las Chivas Rayadas del Guadalajara les dejamos 10 jugadores que vistieron las rayas rojas y las rayas azules. Vamos a ver. Puesto número 10, Jesús Molina, debutó con los Tigres del Audo de Nuevo León en el 2007. Jugó para Rayados en el 2017-2018. Llegó al Guadalajara en el 2019 y jugó hasta el 2022. Fue un jugador que trató de hacerse de titularidad en la época de Vucetich, incluso fue hasta capitán y referente de ese equipo en ese momento. Solamente pudo marcar 8 goles, pero en realidad nunca fue una pieza clave de estas Chivas en ese momento. Hoy juega para los Pumas de la UNAM en el ocaso de su carrera. Puesto número 9, Ángel Reina, debutó con el equipo de la televisora en el 2004. Llegó a Rayados en el 2012 después de ser campeón goleador. A Guadalajara llegó en el 2014 después de su paso por Pachuca, Veracruz. Llegó a este equipo llamado las Chivas Flacas por una cantidad de 6 millones de pesos, pero realmente nunca pasó nada con él, solamente metió un gol, incluso fueron más sus escándalos fuera de la cancha, inclusive hasta fue mandado a entrenar con la tercera división a Chivas San Rafael y nunca se pudo consolidar Ángel Reina, más allá de su buena relación con el entonces dueño Jorge Vergara, hoy en paz descanse. Ángel Reina, un fiasco en el equipo más grande de este país. Puesto número 8, Irán Mier, defensa central que debutó en Rayados de Monterrey en el 2010. Jugó para este equipo desde ese entonces hasta el 2016. Llegó al Guadalajara en el 2019 y jugó para nuestro querido club hasta el 2023. Fue un jugador que no se pudo consolidar jamás en el equipo del Guadalajara, no tuvo las oportunidades y no estuvo al nivel, sobre todo por el tema de las lesiones. Llegó a Chivas después de haber jugado para Querétaro y nunca pudo meter un gol ni afianzarse de un puesto en el 11 titular ni ser referente como lo había sido en los Rayados del Monterrey. Irán Mier, un jugador que quedó a deber muchísimo en el Guadalajara. Puesto número 7, Luisito Pérez, mediocampista. Debutó con el Necaxa en 1999, jugó para Rayados desde el 2003 hasta el 2012, jugador histórico, pues ganó títulos y fue parte de la época dorada de este club de la Sultana del Norte. Llegó al Guadalajara en el 2012 con muchas expectativas, pero nunca se pudo consolidar. Solamente jugó un año para Guadalajara, puesto que las lesiones nunca lo dejaron consolidarse de la manera que él hubiera deseado. Llegó hasta Chivas de John Banchip y Rafa Márquez Lugo, solo jugó 25 partidos y nunca se pudo consolidar como un jugador referente como lo había sido en el equipo de la Sultana del Norte. Lugar número 6, Héctor el Pirata Castro, debutó con el Guadalajara en 1996. Después de su paso con el Guadalajara, de hecho siendo hasta campeón con las Super Chivas, llegó a los Rayados del Monterrey y es uno de los jugadores que puede presumir que fue campeón con los Rayados del Monterrey en el 2003 y con las Chivas Rayadas del Guadalajara en 1997. Un jugador con poco gol, pero un bastión en el medio campo. Un jugador que siempre cumplió y que fue un referente en su momento en la media cancha de los dos equipos. Hoy se encuentra retirado y no se sabe en realidad qué es de su carrera. Héctor el Pirata Castro, jugador campeón con los Rayados y con el Guadalajara. Lugar número 5, Aldo de Nigris. Debutó con los Tigres en el 2002, llegó a Rayados para el 2009 y jugó hasta el 2013. Jugó la época dorada de este club, incluso es uno de los referentes e históricos de los Rayados del Monterrey. Llegó al Guadalajara en la 2013 y jugó hasta el 2015. Incluso hizo 12 goles y fue referente en esas Chivas llamadas Chivas Flacas antes mencionadas. Se puede presumir que metió gol en Clásico Regio, Clásico Nacional y Clásico Tapatío. Aldo de Nigris, uno de los jugadores que creemos que con un mejor equipo hubiera podido hacer algo más de historia y hacer muchos más goles con este equipo de Guadalajara, que en ese momento claramente no la pasaba muy bien. Aldo de Nigris, jugador que se le recuerda muy bien por los goles en los clásicos en el Guadalajara. Puesto número 4, Paulo César El Tilón Chávez, mediocampista de contención, debutó en el Guadalajara en 1993. Desde ese entonces hasta el 2000 estuvo en el Guadalajara
De ahí pasó a los Rayados del Monterrey, jugó hasta el 2004. Es otro de los jugadores que puede presumir haber sido campeón con el equipo del Cerro de la Silla y con el Guadalajara en 1997, con las Super Chivas. Regresó en el 2004 a Guadalajara, pero ya con más pena que gloria, y hoy se encuentra en el retiro, contando con uno de sus hijos hoy en el primer equipo, tratando de consolidarse como lo hizo él en su momento, Pablo César El Telón Chávez, parte de la Super Chivas. Puesto número 3, Rodolfo Pizarro, volante de media cancha, debutó en Pachuca en el 2012, jugó para Guadalajara en el 2017-2018, en el 2018-2019 para los Rayos del Monterrey. Fue vendido de una manera abrupta por parte de José Luis Higuera, una polémica mucho conocido. Hizo 15 goles con el Guadalajara. Se le recuerda bien y de buena manera a Rodolfo Pizarro, pues fue parte de la última época dorada del Club Deportivo Guadalajara, ganando Conca Champions, Copa MX y la Liga 2017. Se fue vendido a Rayados por 18 millones gracias a José Luis Higuera, y de igual manera puede presumir haber sido campeón con estos dos equipos, incluso con el Monterrey en su último título con el Turco Mohamed. Rodolfo Pizarro, uno de los jugadores que obviamente nos gustaría que regresaran algún día al Guadalajara, pues representaron más que bien la camiseta del equipo más popular de este país. Lugar número 2, Jesús el Cabrito Arellano. Debutó con los Rayados del Monterrey en 1994, de ahí jugó hasta 1998, en donde llega la Chivas Rayadas de Guadalajara, que jugó hasta el 2002, y vuelve a regresar con los Rayados del Monterrey. Con la Chivas Rayadas de Guadalajara la verdad es que tuvo una buena suma de goles, sumó 15 goles y se convirtió en un referente, pues en ese momento llegó a ser titular indiscutible en el Mundial de Francia 98, subcampeón en la final contra Necaxa con el Guadalajara, e histórico de los Rayados del Monterrey en la época dorada, logrando el título del 2003. Hoy no se sabe qué es de su carrera, pero a Jesús el Cabrito Arellano se le recuerda muy bien de este lado de la perla de Occidente por sus números y sus jugadas, y por esa banda de la derecha que siempre nos cautivó en esas Chivas que se quedaron cercas de poder ser campeones de local. Jesús el Cabrito Arellano, un jugador que nos gustaría haberlo visto un poquito más vestido de rojo y blanco. Puesto número 1, Ramoncito Morales, el Capi. Debutó con los Rayados del Monterrey en 1994, de ahí jugó hasta 1999, de ese entonces pasó al Guadalajara, a las Chivas en ese momento dirigidas por el Tuca Ferretti. En el Guadalajara logró hasta 80 goles y convirtiéndose en un gran referente de este club, llegando inclusive a selección y a jugar 2 mundiales, tanto en el 2002 como en el 2006. Fue campeón con el Guadalajara en el 2006 con el Chepo de la Torre, y hoy es un jugador muy querido, muy recordado por la afición del Guadalajara, incluso con más identidad con nuestro club que con el que debutó. Ramoncito Morales, el Capi, el histórico jugador del Guadalajara. Suscríbete, dale like, me gusta para más contenido aquí en su canal A Todo